Noticentro 1, CMI. Histórica condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por exterminio de la Unión Patriótica. Un Estado asesino no debe retornar más, dice presidente Petro tras condena de la Corte Interamericana. Encuentro clave entre presidente Petro y fiscal general por la paz total. Golpe al ELN en Buenaventura. Caen 9 guerrilleros y un militar de la Armada. Masacre en Barranquilla. 4 fallecidos. Encuentran 2 cuerpos en Costales, en el sur de Bogotá. Alistan proyecto de ley para regular plataformas móviles. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica por las múltiples violaciones de derechos humanos ocurridas contra este grupo desde 1984. Ana María Cuesta, ¿qué significa esta condena? Muy buenas tardes, Bianca. La Corte Interamericana acaba de dar resolución a un caso que había recibido hace 30 años, en 1993. Acaban de condenar al Estado colombiano por las violaciones sistemáticas y por el exterminio de la Unión Patriótica, una colectividad que surgió en 1985 tras acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur, las FARC y el Partido Comunista. Según la Corte Interamericana, este genocidio perduró durante 20 años y es considerado un crimen contra la humanidad. Se contabilizan más de 6.000 víctimas de todo tipo de vejámenes. Esta es una de las órdenes más importantes. El Estado iniciará, impulsará, reabrirá y continuará en un plazo no mayor de 2 años y concluirá en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones amplias y sistemáticas con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir y remover todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso. El Estado tendrá 2 años para investigar estos hechos que se mantienen en la impunidad, dice el presidente de la Corte Interamericana. Por parte de Colombia, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, ha dicho que se cumplirá el fallo. Este fallo ordena indemnizaciones de más de $550.000 a más de 600 víctimas y también ordena medidas de reparación como un día para conmemorar a las víctimas de este exterminio. Se trata del reconocimiento del genocidio político de un partido político en Colombia como es, yo digo, la UP, y por esa razón es muy importante leer esas consideraciones que la Corte ha hecho alrededor del genocidio, de la sistematicidad, en este caso fundamental, de estos hechos que se constituyen en delitos de lesa humanidad y que esto significa pues la afectación profunda a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre esta condena internacional en estos términos. El Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más. Una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. Se espera que en el transcurso del día se pronuncien víctimas de la Unión Patriótica. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Bianca, continúe usted con más información. Muchas gracias, Ana María. 10 personas muertas dejan fuertes combates entre la Armada Nacional y el ELN en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. ¿Qué dicen las autoridades? Sebastián Bedoya, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Bianca y televidentes. Son muy pocos detalles los que se conocen hasta el momento de lo ocurrido en la zona rural del principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La Fuerza Naval del Pacífico nos informó que será la Armada Nacional en Bogotá y también encabezados por el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, quienes amplíen los detalles de esta operación en su zona rural que dejan como saldo 10 personas fallecidas, entre ellos 9 presuntos integrantes del ELN y un infantería de Madrina identificado como Jefferson José Cárdenas Quintero, que tenía 30 años de edad. Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Cali, donde permanecen en estos momentos, de acuerdo también con las primeras versiones que han entregado de manera preliminar las autoridades. Es que se estaba llevando a cabo un operativo en contra de un campamento que estaba en esta jurisdicción, que sembraba el terror sobre los habitantes, el cual eran empleados por los sujetos identificados como
con los alias de Yesenia o La Flaca, presunta cabecilla de la compañía, Omar Silgado del Frente Ernesto Che Guevara y alias Jorge, presunto cabecilla del Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del Frente de Guerra Sur Occidental del ELN. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a lo que entregue el Ministerio de la Defensa, la información y los detalles sobre este operativo. Cambiamos de tema porque hay consternación en el barrio Siloé, suroccidente de la capital del Valle del Cauca, luego del homicidio de un menor de 16 años. Este joven se encontraba, al parecer, en la vía pública cuando fue alcanzado por las balas durante un enfrentamiento de una pandilla. La víctima fue identificada como Josué Quiñones Valdés, tenía 16 años y residía en el sector conocido como Belén. Lo que han dicho hasta el momento algunas personas es que los uniformados de la policía estarían detrás de este homicidio. Sin embargo, hace pocos minutos la Policía Metropolitana de Cali informó que se abrió una investigación para determinar la responsabilidad de sus uniformados. No obstante, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali dijo que durante este hecho era un operativo del Plan Cazador. Atendían el llamado de la comunidad que informaba que se escuchaban disparos en el sector y que las investigaciones hasta el momento han arrojado que los uniformados no tendrían relación con este crimen del menor. Estaremos también muy pendientes de los resultados de esa investigación que apenas comenzará y que estarán también siendo acompañamiento para las respectivas indagaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Finalizamos con la incautación de más de 2 toneladas de marihuana tipo creepy en las vías del Valle del Cauca durante distintos operativos, uno de ellos en el sector de Mediacanoa que conduce a la ciudad de Armenia, otro en el sector de La Paila y finalmente los otros municipios que también fueron intervenidos por el Departamento de Policía Valle del Cauca fueron Bugalagrande, Bolívar en el centro del Valle del Cauca. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Gracias, Sebastián. En Barranquilla, autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles de la masacre registrada en un estadero del sur de la ciudad. Menfi Méndez, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre este hecho que deja 6 personas fallecidas, 4 personas fallecidas? A 100 millones de pesos asciende la recompensa por parte de las autoridades policiales y administrativas de la ciudad de Barranquilla por los 4 homicidios registrados en un estadero al sur de Barranquilla. Precisamente para conocer más detalles de este lamentable hecho de inseguridad, me acompaña el comandante, es el general Jorge Urquijo, de la Policía Metropolitana de Barranquilla. ¿Qué podemos decir frente a este hecho? Bueno, muy buenas tardes. Primero, nuestra solidaridad a las familias con el firme compromiso de que este hecho no quede impune. El año pasado, donde tuvimos este homicidio múltiple en el sector de Las Flores, logramos la identificación y la captura de los responsables materiales y los autores de este hecho. Este hecho no va a pasar a la impunidad. Se asciende la suma de hasta 100 millones de pesos por información que nos permita ser más ágiles en la identificación y captura de los responsables de este lamentable hecho en el barrio Santuario aquí en Barranquilla. Tenemos también 2 fiscales especializados que están destacados para esta importante investigación, más un refuerzo especial de un grupo élite de investigaciones del nivel central de Bogotá de la Dijín y 20 policías especializados del grupo de operaciones especiales que van a estar apoyándonos en esta importante investigación para, en el menor de los tiempos, lograr la captura de los responsables de este hecho que sucede en la noche anterior. General Urquijo, hasta el momento, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan frente a este hecho? Bueno, hasta el momento y de acuerdo a la orden de vecindario, al parecer una de estas personas hacía parte de una actividad de cobra diario y es posible, de acuerdo a las hipótesis, que se trate de un tema de confrontación en las líneas de cobro, ya que la víctima, al parecer, tenía diferencias con otros cobradiarios del sector. Esta es una de las primeras hipótesis que se maneja y, por supuesto, estarán en valoración de nuestras autoridades judiciales para direccionar la investigación y lograr captura de los responsables de este hecho. Muchas gracias al general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Hay que decir que dentro de las 4 víctimas, uno era miembro de la institución policial y se encontraba de civil. Esta es la información que se registra desde Barranquilla. Regreso con ustedes a nuestro centro de estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Menfi. Siguen los casos de acoso sexual en Transmilenio. En lo ocurrido de este año se han presentado 37 capturados por este delito. Angélica Arango con el reporte.
Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Sigue siendo preocupante la situación que gira alrededor de las mujeres hacia el acoso sexual que viven y los delitos relacionados con este hecho. Aún es más alarmante porque son capturados los delincuentes que hacen este tipo de acciones y son dejados en libertad, en donde muchas veces reinciden en este tipo de actos. Nuestro sistema penal oral acusatorio es muy garantista y todo depende de las evidencias que estén recolectadas y lo que los jueces consideren, si se deja o no se deja con medida de aseguramiento. Precisamente en lo corrido de este 2023 se han capturado 37 personas por cometer alguno de estos delitos, 10 más que el año anterior teniendo en cuenta el mismo periodo. Cambiamos de tema porque precisamente hablando de seguridad, los delitos en el sistema masivo de transporte de Transmilenio siguen ocurriendo. Tenemos una reducción del 26% con respecto al año inmediatamente anterior. Se han presentado 93 casos. De estos 93 casos tenemos 78 capturas que se han realizado en el sistema de transporte masivo. Es decir, que se ha incrementado la efectividad, la reacción del uniformado de la policía como tal, garantizando la seguridad de nuestros usuarios. Es importante resaltar, insisto, que gracias a la oportuna colaboración, a la denuncia de la comunidad, se han logrado estos resultados importantes. Y es que precisamente hablando de temas de seguridad, fue capturada la banda Las Manitas. 4 personas, 3 de nacionalidad extranjera y un colombiano que se dedicaban al hurto en modalidad de cosquilleo en el sistema masivo de transporte de Transmilenio. Cambiando de tema, es alarmante la situación que se vive aquí en la localidad de Kennedy. En menos de 24 horas han hallado 2 cuerpos en bolsas de lona. Precisamente el primer caso se presentó en el barrio El Amparo, en un lote baldío, cuando las autoridades encontraron en un costal el cadáver de un hombre de 30 años. El cuerpo presentaba varias puñaladas y signos de estrangulamiento. Presuntamente se trataría de un asesinato por disputa entre bandas criminales. Las autoridades están en el proceso de investigación para saber quién fue y cómo se presentaron estos hechos. Y aquí, precisamente en este punto, las autoridades hallaron un cuerpo en una lona. Tenía alrededor de 30 años el hombre. Aún no se sabe cómo se presentaron este tipo de hechos. Hasta el momento se están adelantando las investigaciones pertinentes con personal de inteligencia y policía judicial, tratando de establecer cuáles podrían haber sido los móviles del hecho. Se investiga en el sector la parte de cámaras que puedan haber, igualmente algunos testimonios de personas que pudiesen haber presenciado el hecho, pero hasta ahora se está buscando esta información. En lo corrido de este 2023 ya van 6 casos similares a estos 2 asesinatos. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Al regresar a Noticentro 1, CMI. Incendio en fábrica de madera en Envigado, Antioquia. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un fuerte incendio se registró en una fábrica de madera en Envigado, Antioquia. Hernán Muñoz, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Noticentro 1 CMI está en el lugar de la emergencia. Le respondo a su pregunta. Bastante complejo. Están en la extinción del incendio y avanzan por lo menos en el 98-99%, pero las condiciones climáticas poco lo ayudan. Estamos sobre 29 grados centígrados en la capital de Antioquia. Este es el panorama hasta ahora. Esta es la fábrica de estivas que quedó absolutamente destruida como consecuencia de este gigantesco incendio que produjo una explosión. Las llamas fueron tan altas que se extendieron hacia una fábrica de muebles que también quedó absolutamente destruida. A esta hora los organismos de socorro están atendiendo la emergencia. Muchos de ellos llevan más de 12 horas intentando apagar este gigantesco incendio que fue grabado en videos de celular por varios habitantes del municipio de Envigado. Capitán William Tobón, subcomandante de bomberos del municipio de Envigado, ¿cuál es el reporte a esta hora de la tarde? Pues el incendio lo tenemos prácticamente controlado, estamos apagando algunos focos para seguir con el proceso de remoción. Capitán, ¿cuántas máquinas de bombero, cuántos socorristas llevamos prácticamente 12 horas atendiendo esta emergencia? En este momento sabemos por ahí hay 2 máquinas, tenemos 2 ambulancias y unas 15 o 20 bomberos. Hace pocos minutos, capitán, pudimos hablar con el dueño, con el propietario de esta fábrica de estivas. Él dice que al parecer un cortocircuito produjo el accidente. ¿Ustedes manejan la misma hipótesis?
No, todavía no podemos, digamos, decir ninguna hipótesis porque sería como decir lo que no hemos investigado. Cuando se haga el proceso de investigación ya se hará, digamos, la tesis o se dirá por qué fue ocurrido esto. Capitán, el clima no está ayudando mucho, estamos a una temperatura muy alta en este momento. Sí, lastimosamente está haciendo mucho calor y esto hace que vuelva otra vez, como es madera toda amontonada, ella se vuelve a prender y a resultar unos focos a cada momento. Pues es el capitán William Tobón, el subcomandante de bomberos del municipio de Envigado, que entrega un parte de la atención de esta gigantesca emergencia. Para contextualizar, en los últimos días se han reportado 8 incendios en Antioquia y una persona falleció como consecuencia de estas emergencias. Y desde el municipio de Envigado nos trasladamos hacia el municipio de Campamento, donde las autoridades reportaron una tragedia. 4 personas fallecieron y 3 más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito. Según las autoridades, un camión al parecer se quedó sin frenos y embistió a las personas que se encontraban en la calle 11, la vía de acceso principal al municipio. Entre las 4 personas fallecidas hay 2 menores y entre las 3 personas heridas hay 2 que se encuentran heridas de gravedad y su pronóstico es reservado. La alcaldía de este municipio confirmó hace pocos minutos que decretó 3 días de duelo y con mucho dolor el alcalde de ese municipio le confirmó a Noticentro 1 CMI que en las próximas horas iniciarán la preparación de las exequias de estas 4 personas que fallecieron en este lamentable accidente. Más adelante, después de la 1 de la tarde, regresamos con más noticias de Antioquia. Me despido. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Familiares de una joven de 20 años de edad que falleció después de una rinoplastia piden que se investigue el hecho. Según ellos, hubo un mal procedimiento. Natalie Ayala con la información. Natalie, buenas tardes. Bianca, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Karen Cárdenas era una joven de 21 años de edad que apenas estaba empezando a vivir. En mayo se iba a graduar como psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Bucaramanga. Ella falleció este fin de semana tras complicaciones después de practicarse una cirugía plástica en un reconocido centro médico de Florida Blanca. Para conocer más detalles de este caso nos acompaña Yesid Cárdenas, su hermano. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Y qué pasó, Yesid? Gracias, buenos días. Mi hermanita es ingresada a la clínica Fosunap, donde se opera de una rinoplastia a las 7 de la mañana. Ella es sacada de la clínica a la 1:30 de la tarde. En el transcurso a nuestra casa son prácticamente 25 minutos. Cuando llegamos, ella se nos desmaya. Tratamos de reanimarla, pero vuelve y se nos desmaya. Llamamos al doctor que la operó, quien fue el doctor Pablo Alejandro Vega, un otorrino muy reconocido. Este nos dice que volvamos a la Fosunap, pero el tiempo no da, ya que ella la observábamos muy mal. En la clínica Comuneros, que era la más cerca, nos atiende muy rápido, entramos a urgencias, pero ella entra en paro. Después de eso hacen todo lo posible, la reaniman y la reaniman, la entúban, pero es fallecida a las 4 de la tarde. En la epicrisis que nos dan nos dicen que la cantidad que tenía de sangre en las vías respiratorias era absurda, tenía casi 1 litro de sangre en las vías respiratorias, en los pulmones, y pues creemos que hubo una falla en algún lado en el procedimiento, en el tiempo de espera, pero en algún lado hubo una falla. ¿Los exámenes que le realizaron antes cómo salieron? Ella era una niña muy sana, todos los exámenes estaban súper bien y pues teníamos una confianza muy grande en que todo iba a salir bien. Yesid, muchas gracias. Pues la familia ha llegado aquí hasta la Fiscalía General de la Nación a instaurar la respectiva denuncia para conocer a fondo qué fue lo que pasó realmente con ella. En otras noticias, yo les cuento que más del 50% de los municipios de Santander, 51, están en alerta roja por las altas temperaturas que se registran. En algunos de ellos, como Capitanejo, se están registrando más de 34 grados centígrados. Noticias que vamos a estar ampliando más adelante. Informó para Noticentro 1 CMI Natalie Ayala Mendoza. Gracias, Natalie. Fue desarticulada una banda compuesta por 5 personas que se hacían pasar por una familia para hurtar en diferentes sectores de Cartagena. Tatiana Rodríguez, ¿quiénes son los detenidos?
Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Esta banda se denominaba Los Primos y como usted bien lo dice, se hacían pasar como una familia, primero para evadir las autoridades y poder cometer los hurtos en diferentes sitios y sectores de la capital de Bolívar. El último hecho se registró en el barrio Manga. ¿Cómo operaban estas personas? 4 de ellas iban a bordo de un vehículo. La persona que manejaba el carro y que al parecer provenía de Casanare con 7 anotaciones judiciales. Una mujer que se hacía pasar como mamá de la menor de edad que también los acompañaba en este vehículo de 17 años y otro hombre que portaba el arma de fuego. Estas personas identificaban a la víctima, el sujeto se bajaba del vehículo, los elementos. La quinta persona manejaba una motocicleta y sacaba a este sujeto del lugar para posteriormente encontrarse con los demás y poder entregar los elementos hurtados. Fueron capturados en flagrancia según la Policía Metropolitana de Cartagena y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Durante este procedimiento se incautó el vehículo, la motocicleta que no tenía placa y por supuesto el arma de fuego. Y cambiando de tema, las autoridades de Magdalena Medio están buscando a una menor de 11 años identificada como Taliana Rodríguez Pérez. Esta menor de edad al parecer fue raptada por un vecino en el municipio de Morales. Lo que han dicho las autoridades hasta este momento, se investiga que al parecer estas dos, la niña con este hombre de al parecer 25 años de edad tendrían una relación. Sin embargo, sería sin el consentimiento de los padres. Ha señalado la autoridad de Magdalena Medio que se activó toda la ruta liderada por la Policía de Infancia y Adolescencia. Está siendo buscada en 3 departamentos, Antioquia, Cesar y asimismo Magdalena. Al parecer, la menor estaría en Aguachica, Cesar. Nosotros más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Al menos 33 muertos y más de 150 heridos en un ataque suicida a una mezquita en Pakistán. Aún nadie ha reivindicado la explosión, al parecer suicida. El ataque suicida se produjo durante la plegaria de la tarde en Peshawar, cerca de la frontera con Afganistán. La mezquita estaba situada cerca de un bloque de viviendas de la policía, en cuyo interior había unas 260 personas cuando se produjo la explosión. Al menos 33 personas murieron y unas 150 resultaron heridas en la detonación al interior de la mezquita. El complejo alberga también el cuartel general de la Policía Provincial y un departamento de lucha contra el terrorismo. La mayoría de las víctimas eran agentes de policía que habían acudido a ese lugar de culto para la oración del mediodía. La explosión se produjo en la segunda fila de los fieles que se habían congregado allí para orar. Los equipos de desactivación de explosivos están examinando la posibilidad de que se trate de un atentado provocado por un terrorista suicida. Nadie ha reivindicado aún la autoría de la explosión. Tras el ataque, las autoridades pakistaníes decretaron alerta máxima en todo el país. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llegó a Israel en la segunda etapa de su gira relámpago por Oriente Medio, que busca apelar a la calma tras una nueva espiral de violencia que golpea a la región. Para sostener discusiones con israelíes y palestinos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, arribó a Tel Aviv haciendo un llamado a la moderación. Israel es la segunda etapa de la gira relámpago por Medio Oriente del jefe de la diplomacia estadounidense que comenzó en Egipto, un mediador histórico en el conflicto israelí-palestino. Blinken ha instado a todas las partes a la calma y a apaciguar las tensiones ante la creciente escalada de violencia entre palestinos e israelíes, que incluye atentados, tiroteos, ataques aéreos y medidas punitivas que dejaron muertos en ambos lados. El diplomático tiene previsto reiterar su llamado a la calma al primer ministro Benjamin Netanyahu y luego al presidente palestino Mahmoud Abbas. Durante su gira, Blinken también advirtió que Estados Unidos no descarta una acción militar contra Irán si no retoma el acuerdo nuclear. Para el secretario, a pesar de que el camino preferido de la Casa Blanca es la diplomacia, el presidente Joe Biden también ha dejado claro que Washington está decidido a que Teherán no tenga un arma nuclear. La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó una sesión extraordinaria para abordar la grave crisis social y política en Perú. La reunión, que fue solicitada por Colombia, llega tras un fin de semana marcado por protestas después de que el Congreso rechazó el pedido de la presidenta Dina Boluarte de adelantar las elecciones.
Sacerdotes ordenados de Nicaragua pidieron irse del país tras la persecución del régimen de Ortega a la iglesia. Desde el año pasado, la dictadura sandinista inició una arremetida contra la institución religiosa que incluyó la ilegalización de organizaciones, el cierre de varios medios católicos y el procesamiento de un obispo. Por eso los religiosos extranjeros han solicitado marcharse a sus países. Histórica condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por exterminio de la Unión Patriótica. Un Estado asesino no debe retornar más, dice presidente Petro tras condena de la Corte Interamericana. Encuentro clave entre presidente Petro y fiscal general por la paz total. Golpe al ELN en Buenaventura. Caen 9 guerrilleros y un militar de la Armada. Masacre en Barranquilla, 4 fallecidos. Encuentran 2 cuerpos en Costales, en el sur de Bogotá. Alistan proyecto de ley para regular plataformas móviles. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica por las múltiples violaciones de derechos humanos ocurridas contra este grupo desde 1984. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el exterminio de la gran mayoría de los integrantes de la Unión Patriótica, genocidio que perduró al menos 20 años y que es considerado un crimen contra la humanidad. La Corte contabilizó más de 6.000 víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones, estigmatización, masacres, entre todo tipo de vejámenes. Esta es una de las órdenes más importantes impartidas por este Tribunal Internacional. El Estado iniciará, impulsará, reabrirá y continuará en un plazo no mayor de 2 años y concluirá en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones amplias y sistemáticas con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir y remover todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, ha dicho que el Estado colombiano cumplirá con este fallo, que incluye indemnizaciones de $55.000 para más de 600 víctimas directas y medidas de reparación como establecer un Día Nacional de Memoria a las Víctimas. Se trata del reconocimiento del genocidio político de un partido político en Colombia como es, yo digo, la UP. Y por esa razón es muy importante leer esas consideraciones que la Corte ha hecho alrededor del genocidio, de la sistematicidad, en este caso fundamental, de estos hechos que se constituyen en delitos de lesa humanidad y que esto significa pues la afectación profunda a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre esta condena internacional en estos términos. El Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. 10 personas muertas dejan fuertes combates entre la Armada Nacional y el ELN en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. ¿Qué dicen las autoridades? Stick Luengas, buenas tardes. Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues mire, se han pronunciado las autoridades. En primer lugar, el ministro de la Defensa Nacional, quien delegó al comandante de las fuerzas militares, el general Elder Fernández Bonilla, que hablara sobre este caso particular y tiene que ver con la ofensiva que tiene en este momento el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía contra el ELN. Pues este operativo desarrollado en zona rural de Buenaventura deja un total de 10 muertos, 9 que serían guerrilleros del ELN y también un infante de la Marina. Municipio de Buenaventura, se llevó a cabo una operación de acción ofensiva contra este grupo armado organizado, contra la estructura comandada por alias Jorge, presunto cabecilla del Frente de Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, del Frente de Guerra Suroccidental del ELN. En desarrollo de esta operación, en combates, se presentó la muerte de 9 presuntos integrantes del ELN, la incautación de 9 armas largas y abundante material de intendencia y comunicaciones.
La instrucción por parte del presidente de la República al ministro de Defensa y luego a todas las fuerzas militares es seguir atacando al ELN en diferentes territorios, como los operativos que se llevaron a cabo en los últimos días también en el departamento de Arauca, donde fueron capturadas 7 personas y 2 menores fueron aprehendidos. En este más reciente en Buenaventura, entonces son 9 los que murieron del ELN en estos combates que completaron casi 48 horas, especialmente por la Armada de Colombia. En este entonces resultó muerto el infante de Marina profesional, identificado como Jefferson José Cáceres Quintero, con 30 años de edad. Este joven tenía 9 años de servicio, oriundo de Ciénaga Magdalena, casado, sin hijos. En ese momento estamos en el acompañamiento psicosocial a la familia, a la esposa y a la mamá, y tendremos el sepelio en el día de mañana. El ministro de Defensa también se pronunció sobre estos hechos. Dice que en este momento atacan ese cese del fuego con 4 grupos armados. También ha dicho el ministro de Defensa que hay en este momento protocolos establecidos con las disidencias de las FARC, que son secretos y que hay puntos que no son negociables. Por eso el ministro de Defensa ha dicho que la orden que tienen todos los militares en regiones es seguir defendiéndose sin atacar. Pero es que si los grupos armados que en este momento tienen un cese del fuego bilateral acordado siguen cometiendo actos delictivos, van a ser atacados por las fuerzas militares. Y ojo a esta información, ha dicho el ministro de Defensa Iván Velázquez en medio de una rueda de prensa que en este momento se lleva a cabo un diálogo con el alto comisionado para la paz Danilo Rueda para llevar a cabo algunos centros de concentración ubicados estratégicamente en departamentos del país. Allí estarían esos grupos armados que tienen en este momento un acuerdo de cese del fuego bilateral. Esto con el fin que no se cometan actos entre fuerza pública y los 4 grupos armados. Sobre esto de territorios es un tema en discusión, sobre territorios de concentración, determinación de territorios en la georreferenciación que mencionaba, sí, y eso está en marcha. Cuando hay acciones que puedan calificarse como violatorias del cese, no se produce de manera inmediata una ruptura del cese. Y eso es algo en lo que debe haber igualmente conciencia en la opinión nacional. Centros de concentración donde estarían entonces grupos armados con acuerdo de cese del fuego. Aún no está definido los territorios donde estarían estos centros de concentración. El objetivo principal, como ha dicho el ministro de Defensa, que no haya ataques ni de la fuerza pública ni de estos grupos armados. Con esta información me despido desde el Ministerio de Defensa, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Un menor de edad de 16 años murió en confusos hechos durante un cruce de disparos en el sector Belén de Siloé, en Cali. Las balas le arrebataron la vida a Josué Quiñones Valdés, de tan solo 16 años, en el sector de Belén del barrio Siloé, momentos en que una pandilla del sector habría recibido a disparos al cuadrante de la policía que atendía el llamado de la comunidad. Que llega un joven y manifiesta que había sido herido, del cual el cuadrante acude a su apoyo inmediato y es trasladado en un vehículo institucional al centro asistencial, donde desafortunadamente fallece. Después del deceso, algunos residentes acusaban a los uniformados de estar detrás del crimen. Sin embargo, las autoridades adelantan las investigaciones. Menor de edad fallece por el impacto de bala de los ciudadanos delincuentes que estaban afectando a la policía. Entre otras cosas, el menor de edad alcanzó a pedir auxilio, le dio información a la policía, le describió lo que estaba pasando, razón por la cual la policía reaccionó y lleva de manera inmediata a este menor de edad en una moto al hospital más cercano. En ese momento pues pasó él, estaba la balacera, de pronto el niño seguramente iba a hacer algún mandado, porque el niño no es ni callejero ni nada, es muy de su casa, y te digo sinceramente que yo quisiera que todo eso se acabara, porque yo soy fundadora de este barrio, amo a mi barrio. Una vez se esclarezcan las causas del deceso, la Secretaría de Seguridad y Justicia en la capital del Valle ofrecerá una recompensa de hasta 50 millones de pesos para ubicar a los responsables del violento enfrentamiento en la zona ladera. En Barranquilla, autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles de la masacre registrada en un estadero del sur de la ciudad. Menfi Méndez, ¿qué dicen las autoridades sobre este hecho?
Bianca, buena tarde. Las autoridades policiales y distritales, después del Consejo Extraordinario de Seguridad, han anunciado la conformación de un grupo especializado para investigar este caso. Veamos el informe. A presuntas disputas por rutas de cobradiarios relacionadas con el narcotráfico atribuyen las autoridades el hecho de sangre, donde 4 personas fueron asesinadas y 6 más resultaron heridas mientras departían en un estadero al sur de la ciudad. Al parecer, una de estas personas que fallece se tenía como actividad económica el recaudo de dineros a través de cobradiarios, es decir, prestaba y recogía dineros. Al parecer, de acuerdo a las labores de vecindario, había tenido diferencias con lo que se conoce como líneas de cobro. Hasta el momento hay 4 personas identificadas como presuntos responsables. Además, las autoridades indicaron sobre la creación de un comando de operaciones especiales para la investigación de este tipo de casos. Además, la policía ha empezado a recibir desde hoy un refuerzo de 1.700 hombres que están llegando para la época de carnavales y que tratan de evitar a los bandidos que por estas épocas tratan de incrementar los hurtos, las extorsiones y otros hechos por cuenta de las festividades en la ciudad. Un mesero identificado como John Chávez, que trabaja en el estadero donde ocurrieron los hechos, dijo que todos departían de manera tranquila mientras observaban el partido del equipo local hasta que se generó la balacera. Y a propósito de la reciente solicitud que ha realizado el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, al gobierno nacional para que apoyen a la ciudad en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, se acaba de pronunciar en los últimos minutos el director de la policía, el general Henry Sanabria. Escuchemos. No tenemos móviles asociados a una causa criminal de narcotráfico. Una de estas personas, al parecer, se dedicaba al préstamo de dinero. Es una hipótesis, la línea investigativa por esa parte. Infortunadamente murió un patrullero, poco más de 2 años de servicio en la Policía Nacional, dedicado a actividades de participación comunitaria. Se ha ofrecido por parte de la alcaldía 100 millones de pesos de recompensa para que se logre obtener mayor información adicional a la que están recolectando los investigadores de la Policía Nacional y del CTI. Son 1.700 uniformados de la policía los que acompañarán la seguridad durante la temporada de carnaval. En Barranquilla, Menfi Méndez Mejía, Noticentro 1, CMI. Gracias, Menfi. Siguen los casos de acoso sexual en Transmilenio. En lo ocurrido de este año se han presentado 37 capturados por este delito. Angélica Arango con el reporte. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Las mujeres capitalinas viven diariamente situaciones de acoso sexual o violencia sexual. 37 capturados hasta el momento por estos hechos, 10 más que el año pasado. Sigue siendo preocupante la situación que se vive en torno al acoso sexual, la violencia y la inseguridad que viven las mujeres en la capital. Aún más alarmante es que los delincuentes son capturados y dejados en libertad, en donde en muchas ocasiones vuelven a reincidir en sus actividades delincuenciales. Nuestro sistema penal oral acusatorio es muy garantista y todo depende de las evidencias que estén recolectadas y lo que los jueces consideren, si se deja o no se deja con medida de aseguramiento. En lo corrido de este 2023 se han capturado 37 personas por cometer algún hecho relacionado con delitos sexuales hacia las mujeres. 10 capturados más que el año anterior en el mismo periodo, lo cual genera una inminente angustia frente a la seguridad de la capital. La Policía Metropolitana, junto con la Línea Púrpura, hacen un llamado a denunciar cualquier tipo de violencia. En otras noticias relacionadas con seguridad, a pesar de que las autoridades hablan sobre una reducción del 25% en hechos que tienen que ver con delitos y hurto en el sistema masivo de transporte de Transmilenio, los delincuentes siguen haciendo de las suyas. La Policía Metropolitana de Bogotá dio captura a una banda dedicada al hurto de ciudadanos en la modalidad de cosquilleo en el sistema masivo de transporte Transmilenio. Se trataría de 3 personas extranjeras y un colombiano que delinquían en la estación de Transmilenio, Avenida Jiménez. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en el sistema. Tenemos una reducción del 26% con respecto al año inmediatamente anterior. Se han presentado 93 casos. De estos 93 casos tenemos 78 capturas que se han realizado en el sistema de transporte masivo. Es decir, que se ha incrementado la efectividad, la reacción del uniformado de la policía como tal, garantizando la seguridad de nuestros usuarios. Es importante resaltar, insisto, que gracias a la oportuna colaboración, a la denuncia de la comunidad, se han logrado estos resultados importantes. La reincidencia afecta al sistema y la seguridad de la ciudadanía.
En otras noticias, en menos de 24 horas han hallado 2 cuerpos sin vida en la localidad de Kennedy. Las autoridades investigan cómo se presentaron estos hechos y quiénes serían los responsables. Alarmante situación por el hallazgo de cuerpos en la localidad de Kennedy. El primer caso se presentó en el barrio del Amparo, en un lote baldío, cuando las autoridades encontraron en un costal el cadáver de un hombre de 30 años. El cuerpo presentaba varias puñaladas y signos de estrangulamiento. Presuntamente se trataría de un asesinato por una disputa entre bandas criminales. Las autoridades están en proceso de investigación para la identificación y el rastreo de cámaras de seguridad. A este caso se suma otro que acaba de aparecer en el barrio Las Margaritas, de esta misma localidad. Lo encontraron dentro de lonas y entre varias bolsas de escombros. Hasta el momento se están adelantando las investigaciones pertinentes con personal de inteligencia y policía judicial, tratando de establecer cuáles podrían haber sido los móviles del hecho. Se investiga en el sector la parte de cámaras que puedan haber, igualmente algunos testimonios de personas que pudiesen haber presenciado el hecho, pero hasta ahora se está buscando esta información. En lo corrido de este 2023 ya van 6 casos similares a estos 2 asesinatos. Desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Al regresar a Noticentro 1, CMI, incendio en fábrica de madera en Medellín. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un fuerte incendio se registró en una fábrica de madera en Envigado, Antioquia. Hernán Muñoz, ¿cuál es la situación a esta hora? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Noticentro 1 CMI sigue en el lugar de la emergencia. El incendio ha sido controlado por lo menos en un 97%, pero todavía hay algunos focos que preocupan y por eso los organismos de socorro se encuentran aquí muy atentos. Hace pocos minutos hablamos con uno de los propietarios de estas 2 empresas que quedaron absolutamente destruidas y según ellos esta emergencia se produjo al parecer por un cortocircuito. Gigantescas llamas crecían sin control en esta fábrica de estivas en Envigado, Antioquia. El fuego se volvió incontrolable y alcanzó niveles alarmantes. Otra empresa de muebles también quedó destruida. Socorristas llegaron a la zona, ordenaron el cierre en los alrededores y comenzaron a extinguir el incendio. Después de 12 horas, la emergencia aún no ha sido superada. Ambas empresas quedaron destruidas. Dios le da a uno las cosas y Dios dispone cuando se las quita. Lo triste también es que somos por ahí 50 familias que no sabemos qué vamos a seguir haciendo. El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Envigado, entregó un balance parcial de la emergencia. Pérdida total en ambas empresas. Para destacar, no tenemos personal lesionado, no tenemos víctimas. Trabajaron algunos 60, 70 socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado. Un helicóptero UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana llegó hasta el municipio de Liborina con su equipo de Bambi Bucket para apoyar la extinción de un gigantesco incendio que destruyó decenas de hectáreas de vegetación. La aeronave y la tripulación del Comando Aéreo de Combate número 5, junto con organismos de socorro como el DAGRAN, bomberos de Liborina y Sabana Larga y los guardabosques de EPM, anuaron esfuerzos para detener las llamas que crecieron de forma rápida debido a los fuertes vientos que se presentan en la zona. Más de 2.600 galones de agua fueron descargados en la zona de la emergencia, que ya fue controlada. Ampliamos detalles de una tragedia que hoy enluta a los habitantes de Campamento en Antioquia. 4 personas muertas y 3 más heridas dejó un grave accidente de tránsito. Estas son las 4 víctimas, entre ellas 2 menores, que dejó el accidente en Campamento, Antioquia. Minutos antes, un camión que aparentemente se quedó sin frenos embistió a varias personas que se encontraban en la calle 11, vía principal del municipio. Según testigos, no hubo señales, la velocidad del vehículo fue incontrolable. La situación es muy lamentable, muy triste. Esa situación nos deja un saldo de 4
personas fallecidas, nos deja 3 más heridas. 2 de ellas todavía en una situación bien compleja. El mandatario confirmó que fueron decretados 3 días de duelo por esta tragedia que hoy enluta 4 familias. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de la Sagrada Familia del municipio de Campamento y San Juan de Dios de Yarumal. El alcalde de ese municipio confirmó que en las próximas horas serán entregados los cuerpos de estas 4 personas que lamentablemente fallecieron en el accidente. Información desde el municipio de Envigado, en Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora se realiza el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa en el marco del debate jurídico de la paz total. Gerardo Aristizábal, ¿qué ha trascendido de esta reunión? Buenas tardes. Hola Bianca, buenas tardes, la saludo desde la Casa de Nariño. La reunión que estaba prevista para las 9:30 de la mañana comenzó a las 11:45. Concluyó unos minutos después de la 1 de la tarde y no ha trascendido absolutamente nada. Ni siquiera un registro gráfico ha proporcionado la Casa de Nariño de este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien ha expresado reparos en relación con un elemento particular de la paz total que promueve el presidente Gustavo Petro. Recordemos que la paz total tiene 2 componentes: negociaciones políticas con la guerrilla del ELN y una instancia de sometimiento sociojurídico, como la denomina el propio presidente de la República, Gustavo Petro, que es sometimiento a la justicia de bandas criminales como el Clan del Golfo. Y es allí precisamente donde el fiscal general incluso logró el apoyo de los Estados Unidos en viaje que hizo la semana pasada a Washington sobre este tema y sus reparos para que narcos puros sean objeto de medidas de aseguramiento levantadas, suspendidas, para poder negociar un sometimiento a la justicia con el gobierno Petro. Pues todas estas inquietudes son las que deben haber tratado en la reunión el presidente y el fiscal. Fiscal que a propósito había convocado a una rueda de prensa para dar el balance sobre esta reunión en su búnker, en el despacho en la Fiscalía General de la Nación, cerca de la Embajada de los Estados Unidos precisamente. Tan pronto tengamos nueva información o algo que nos comunique la Casa de Nariño sobre lo que trascendió, estaremos comunicándolo. Bianca, continúe usted en estudio. Muy buenas tardes. Así es, Gerardo, muchas gracias. Seguimos atentos. Familiares de una joven de 20 años de edad que falleció después de una rinoplastia piden que se investigue el hecho. Según ellos, hubo un mal procedimiento. Natalia Ayala con el informe. Bianca, televidentes, ¿qué tal? Feliz tarde. La familia de esta joven llegó hasta la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia para que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que pasó con ella y cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte. Ella era Karen Juliet Cárdenas Uribe, una joven de 21 años que se practicó este fin de semana una rinoplastia en un reconocido centro médico de Florida Blanca y horas después falleció. Ella ingresa a las 7 de la mañana a operación y a la 1:30 de la tarde ya la sacan de la clínica, ya le dan salida. En el transcurso a la casa, que son como 25 minutos en llegar a nuestra casa, entramos, ella se nos desmaya, tratamos de reanimarla, pero vuelve y se nos desmaya. La epicrisis de la clínica donde falleció la joven indica que pese a las maniobras de reanimación que duraron más de 1 hora, no se le pudo salvar la vida. El especialista que la operó es un reconocido médico en la ciudad que hace parte de varias asociaciones y tiene más de 15 años de experiencia. Noticentro 1 CMI conoció un audio que le envió a la familia de la joven. Tenga la absoluta certeza que hicimos todo con los más altos estándares, la protegimos, que todo salió perfecto, no hubo ningún signo que nos dijera que en la cirugía algo hubiese salido mal. Los exámenes previos a la cirugía estaban bien. La Secretaría de Salud de Santander le hace seguimiento al caso. Inicialmente, la institución clínica que realiza el procedimiento es una institución de alta complejidad. También el especialista que realiza el procedimiento quirúrgico es un especialista que está acreditado para tal fin. Entonces esperamos el resultado de la necropsia para poder conocer el caso específicamente. En 30 días saldrá la necropsia que establecerá la muerte de Karen Cárdenas. La joven se graduaba en mayo como psicóloga.
En otras noticias, 51 de los 87 municipios de Santander están con alerta por las altas temperaturas que se vienen registrando. En municipios como Bucaramanga, Capitanejo, Puerto Parra y Barrancabermeja, las temperaturas han superado los 34 grados, lo que ha hecho que los organismos de socorro estén en alistamiento por los incendios forestales que se han registrado durante los últimos días. Natalia Ayala Mendoza, Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalie. Fue desarticulada una banda compuesta por 5 personas que se hacían pasar por una familia para hurtar en diferentes sectores de Cartagena. Tatiana Rodríguez, ¿quiénes son los detenidos? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Esta banda se denominaba Los Primos y hacían uso de un vehículo y una motocicleta para cometer los hurtos. La banda denominada Los Primos era conformada por 5 personas, entre ellas una menor de 17 años que se hacían pasar como una familia para cometer hurtos en diferentes sectores de la capital de Bolívar. El último caso se registró en el barrio Manga. Ingresan al barrio Manga caracterizados como si fueran una familia dentro de un vehículo, incluso llevan una menor de 17 años de edad y otra mujer más como si fuera la mamá de esa menor, el sujeto que va manejando el vehículo y un cuarto hombre que lleva un arma de fuego tipo revólver. Detrás del vehículo va una motocicleta sin parrillero, porque en el barrio Manga está prohibido ingresar con parrillero, y es de esta forma que buscan un potencial atraco. Identificada la víctima, cometían el hurto. Allí encuentran a una persona con un celular, con joyas, desciende el sujeto armado del vehículo, comete el hurto, inmediatamente aborda la motocicleta, huyen unas cuadras más adelante, el vehículo lo sigue, le entregan las joyas, le entregan el celular, se sube este sujeto atracador al vehículo y siguen moviéndose buscando pasar desapercibidos y huir del lugar. Los integrantes de la banda fueron capturados en flagrancia y según la policía, quien conducía el vehículo era proveniente de Casanare y cuenta con 7 anotaciones judiciales. Durante el procedimiento se incautaron un revólver, una motocicleta sin placa, un vehículo y se recuperaron los elementos de la última víctima. Y en otras noticias, las autoridades de Magdalena Medio se encuentran en la búsqueda de una menor de 11 años que al parecer fue raptada por su vecino. Se activaron las alertas para la búsqueda de la menor de 11 años de quien mostramos su fotografía con autorización de sus familiares. Habría sido raptada por un vecino desde el pasado 28 de enero. Una vez conocida la situación en Morales frente a, primero, pues el posible rapto de la menor en horas de la noche desde su casa en una de las veredas de este municipio, pues se activaron las alertas, se activaron la ruta a través de Infancia, Adolescencia, de la seccional de protección y las labores de inteligencia. Sabemos que ya en una entrevista con la familia, un poco más ahondando sobre la situación, sabemos que muy seguramente esta menor está sobre Aguachica, donde está en compañía de una persona pues que tiene una relación sentimental. La menor está siendo buscada en los departamentos del Cesar, Santander y Antioquia y según los padres de la menor, el hombre se la habría llevado a la fuerza. Estamos hablando de una relación no consentida por los padres, ¿no es cierto? Y ya son valoraciones que hace la Fiscalía. Nosotros como policía, nosotros lo que actuamos es en tratar de la búsqueda inmediata de la niña para verificar y confirmar si efectivamente ha sido raptada. Las autoridades invitaron a la comunidad a llamar a la línea 123 si conocen alguna información valiosa frente al paradero de la menor. Las autoridades han insistido en la valiosa información que pueda brindar las autoridades frente al paradero de esta menor de 11 años. Es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Hay preocupación en el gremio de las plataformas de movilidad por un proyecto de ley con el que la Supertransporte busca regular su funcionamiento y hasta poner multas a los pasajeros que las usen. Lina María Sandoval está con José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN, gremio de las plataformas de tecnología. Lina María, buenas tardes. ¿De qué se trata el proyecto y qué dice el gremio? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Mire, lo primero que hay que decir es que este es el borrador de un proyecto
proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte. Precisamente nos acompaña, como usted lo ha dicho, José Daniel López, que es el director ejecutivo de Alianza IN, la agremiación de las plataformas digitales, que han expresado preocupación por lo que se plantea en este proyecto. José Daniel, buenas tardes. Hablemos de esos puntos que para ustedes son muy graves. El primero, bloquear el internet de las aplicaciones de movilidad. ¿Cómo es esto? Buenas tardes, Lina, un saludo a los televidentes. Uno de los contenidos de este proyecto de ley busca que las aplicaciones de movilidad en donde nos movemos millones de colombianos sea bloqueado, o sea que si la voy a abrir en mi celular ya no habrá más, que si la voy a descargar ya no exista. Esto no ocurre en ninguna democracia seria en el mundo. Existe un principio muy importante que tiene que ver con la libertad de expresión, que es el principio de neutralidad de red, y ese es como el punto de partida de muchas más sanciones que establece este desafortunado proyecto de ley. Bueno, otro de los puntos de este proyecto de ley es la inmovilización de los vehículos que trabajen con las plataformas de movilidad. ¿Cuántos conductores se verían afectados por esta situación? ¿Cuánto tiempo es esta inmovilización? Son 100.000 personas, según FEDesarrollo, que se dedican parcial o totalmente a ganarse la vida, a trabajar, a mantener a su familia a través de la prestación de servicios en plataformas de movilidad. A ellos los perjudican por partida doble. Por un lado, les ponen inmovilizaciones que van de 1 mes a 3 meses por trabajar con plataformas. Pero segundo, si bloquean la plataforma, ¿cómo van a conseguir servicios? Esta sería una iniciativa que le haría mucho daño al trabajo y a las oportunidades en Colombia. Bueno, y hay otro punto y son las multas, pero a los usuarios, a quienes utilicen plataformas de movilidad para transportarse. Millones de colombianos nos movemos a través de estas aplicaciones y nos quieren poner una multa de 10 millones de pesos, un poco más, por utilizar estas plataformas. ¿Ya hablaron con la Superintendencia de Transporte, con el Ministerio? ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Qué están pidiendo? Tuvimos una reunión con la superintendente el viernes donde amablemente nos socializaron el proyecto de ley, pero en donde entendimos que no hay ninguna voluntad de corregir estos errores, que son errores fundamentales y de un impacto enorme. Nuestro llamado es a que no prohibamos el funcionamiento de las plataformas, que lo reglamentemos, como ha hecho todo el mundo. Mientras el mundo avanza en más economía digital, nosotros no podemos dar un viaje en reversa hacia el siglo XX, consolidando monopolios y quitándole a la gente la libertad de elegir. El camino, sin duda, es la reglamentación, no la prohibición que trae este proyecto de ley. Le agradecemos a José Daniel López, él es el director ejecutivo de Alianza IN, agremiación de las plataformas digitales. Mire, otro punto de este proyecto que preocupa son las sanciones disciplinarias a alcaldes que se pronuncian en favor de las aplicaciones de movilidad y no tengan acciones en contra de ellas. Es por ahora la información. Rusia atacó otro edificio residencial en Ucrania, al menos 4 muertos y varios heridos. Rusia incrementó la ofensiva militar en el frente sur de Ucrania. Según una denuncia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, bombardeos rusos sobre la ciudad portuaria de Jersón en el sur dejaron en la última jornada al menos a 3 muertos y 6 heridos, mientras otro ataque ruso en Kharkiv, al este, dejó un fallecido. El ataque causó destrozos en un hospital, una escuela, una estación de autobuses, una oficina de correos, una agencia bancaria y viviendas. Después de que el ejército ucraniano recuperara en noviembre el control de Jersón, a pesar del fuego de la artillería rusa que en otras ocasiones ha golpeado zonas residenciales, los combates se habían concentrado en el Donbass, pero los enfrentamientos se intensificaron esta semana en la región meridional de Zaporilla. Boris Johnson reveló que Putin amenazó con atacarlo con un misil durante una llamada telefónica. Durante el documental Putin versus Occidente, producido por la BBC, el ex primer ministro del Reino Unido dio detalles de una de las conversaciones sostenidas con el presidente ruso antes de que iniciara la invasión a Ucrania. Según el antiguo líder conservador británico, Putin le dijo que no quería lastimarle, pero que el ataque con misil solo tomaría 1 minuto. Desde el Kremlin aseguran que estas afirmaciones no son ciertas.
Ucrania tiene un plan muy ambicioso para lograr su adhesión a la Unión Europea en un plazo de 2 años, incluida la entrada en 2023 en la fase previa de negociaciones para ingresar al bloque comunitario. En el gobierno ucraniano hay fuerte expectativa para que se pueda lograr un sustancial paso hacia adelante cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantenga su próxima reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La OMS mantiene al COVID como emergencia internacional, pero ve un punto de inflexión. Los miembros del Comité de Emergencia mantienen este estatus al considerar que el coronavirus todavía puede tener un impacto significativo en la salud pública, con un número elevado de muertes en comparación con otras enfermedades infecciosas respiratorias. La aceptación insuficiente de la vacuna en los Países Bajos y medios ingresos, así como en los grupos de mayor riesgo, y la incertidumbre asociada con las variantes emergentes. Sacerdotes ordenados de Nicaragua pidieron irse del país tras la persecución del régimen de Ortega a la iglesia. Desde el año pasado, la dictadura sandinista inició una arremetida contra la institución religiosa que incluyó la ilegalización de organizaciones, el cierre de varios medios católicos y el procesamiento de un obispo. Por eso, los religiosos extranjeros han solicitado marcharse a sus países. Centro 1 CMI. A continuación, Lo sé todo, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.